Bueno, y partamos con Alejandra Matus, precisamente, que entrevista a esta hora al senador Francisco Huenchumilla. Senador Huenchumilla, ha habido diversos intentos desde 1900 a la fecha de crear mesas de diálogo, de nuevo trato con el pueblo mapuche y con las etnias originarias de Chile. Pero todas parecen anuncios que comienzan con buenas intenciones y se abandonan a poco andar. Lo que ha predominado ha sido más bien una política policial, de control policial sobre la zona. ¿A qué atribuye usted este fracaso de la política en las tres regiones que están afectadas por el problema? Mira, efectivamente, primeramente, buenas noches, un gusto de conversar esta noche con ustedes. Mira, ha existido efectivamente en los últimos años varias mesas de diálogo y de trabajo respecto de la situación de la Araucanía, y uno de los más importantes fue la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, que presidió el expresidente Patricio Aylwin allá por el año 2003. Y es un estudio muy importante, tal vez el más completo que hay, sobre la situación de los pueblos indígenas y el Estado de Chile. Consta de varios tomos, es una cosa muy completa y está llena de proposiciones, y eso fue entregado en el gobierno del presidente Lagos. Y también en otros gobiernos han existido otro tipo de mesas de diálogo, también en el último año de la presidenta Bachelet, una que presidió el obispo de Temuco, don Héctor Vargas. Entonces, el trabajo de diagnóstico y de la realidad está hecho. A mi juicio, el problema es que la clase política dirigencial de Chile desconoce, y lo digo francamente, la historia de Chile, de cómo el Estado llegó a la región de la Araucanía, en ese tiempo el sur de Chile, a finales del siglo XIX. La pacificación de la Araucanía. Que de pacificación no tuvo nada, digamos. Senador, pero Perdón. Tal vez es posible alegar desconocimiento, no sé, hace un par de décadas, pero actualmente, digamos, desconocer la historia sería negligencia, porque la historia ha sido publicada en numerosos documentos. Hay historiadores de nueva era que se han hecho cargo de establecer la historia del pueblo mapuche, y no podría ningún político alegar desconocimiento. Sin embargo, hay políticas de incentivo, por ejemplo, a la industria forestal, que se han mantenido, incluso se han aumentado en estas últimas décadas. Bueno, yo creo, Alejandra, que usted es muy generosa, pero yo le digo, por mi experiencia de conocer el mundo político de todos los sectores, las clases dirigentes empresariales, hay un desconocimiento de la historia de Chile. No les interesa, nunca ha sido tema, no está en la agenda. De tal manera que usted ve, por ejemplo, que hoy día, con todo lo que pasa, nadie se pronuncia, ni los partidos políticos, ni los candidatos presidenciales, salvo decir un par de frases. Yo insisto en que la clase política no está a la altura de lo que debe ser alguien que se dedica a la política, porque la primera obligación que alguien se dedica, si quiere dirigir el Estado, es conocer la historia de su país. Yo siento que ahí hay un déficit. Pero la segunda razón... Yo creo que el generoso es usted, porque eso supondría personas que bastaría con que conocieran la historia para que se comportaran como corresponde, y a mí me parece que puede haber más intereses que falta de conocimiento, pero bueno, respeto su opinión. No, pero a lo que voy yo es que la historia de los pueblos indígenas no forma parte de los circuitos de poder del Estado y de la sociedad chilena. Y por eso que se conoce mucho más sobre la Guerra del Pacífico que sobre el despojo que fue objeto el pueblo mapuche. No obstante que hay muy buenos libros escritos por muchos historiadores chilenos y mapuches sobre el particular. Pero yo creo que ahí hay un déficit de nuestra clase dirigente. Senador. Pero lo hay. Senador, termino inmediatamente. Pero lo más importante es que yo creo que ha faltado voluntad política de todos los gobiernos de distintos signos para entrar al fondo del problema de las causas de por qué el pueblo mapuche ha interpelado al Estado
pidiéndole la restitución de sus tierras. No ha existido voluntad política en ningún gobierno lo que hemos tenido en los últimos 20 años. A mi juicio, esa es la causa principal. Bueno, usted le apunta al corazón. Buenas noches, senador Buenchumilla. Buenas noches. Usted le apunta al corazón, ¿no? A la falta de voluntad política, pero eso usted está siendo ahora muy generoso, porque esa falta de voluntad política esconde una sola cosa: intereses muy poderosos que se esconden detrás de esa falta de voluntad política. Es decir, ¿cómo es posible que nosotros no tengamos un catastro de cuáles son las prioridades a restituir habiendo transcurrido tantas décadas del despojo? ¿Cómo es posible que haya tanta gente que haya accedido a comprar parcelas de agrado en tierras que son ancestrales de los mapuches? ¿Cómo es posible que Conadi haya sido coto de caza para comprar una y otra vez, para que haya simulacros de autoatentados para subir el precio de ese predio? Y todo eso usted lo sabe. Recientemente, el diputado Zafirio, a quien yo no le caigo muy bien, pero yo le tengo mucho respeto, esta semana hizo unas denuncias bien fuertes. Y usted las conoce, senador Buenchumilla. ¿Cuál es el lobby poderoso que se esconde detrás de esa voluntad política? Mire, yo he señalado muchas veces, y lo vuelvo a reiterar, que cuando comienza la violencia política en la Araucanía el año 1997, con la quema de los primeros camiones en Lumaco, que ahí empezó esta nueva etapa de lucha del pueblo mapuche. Perdón, porque en ese momento el expresidente Frei se abrió a discutir el proyecto de Ralco. Bueno, pero esto partió, digamos, con esta metodología... Sí, pero mencionémoslo porque era un gobierno democrático cristiano. Lo que gatilló ese movimiento fue lo que está diciendo José Antonio. Sí, pero... Bueno, no sé, pero es que yo quiero dar mi versión, sí, si ustedes me permiten, ¿no? Ustedes me la preguntan, yo quiero contestar, digamos. Mire, esto está escrito, la historia de este proceso, por un historiador mapuche joven, que es doctor en Derecho, en Historia, que es Fernando Pairicán, que escribió el libro Malón, que cuenta todo el cambio de metodología del mundo mapuche, sobre todo de la CAM, a partir del año 1997, donde se dejó de creer en el Estado y se opta entonces por la vía del enfrentamiento con el Estado chileno. En ese gobierno estaba el presidente Frei y efectivamente sucedió lo de Ralco también. Pero esto es un cambio de estrategia producto de la falta de credibilidad total en el Estado por parte de grupos importantes del mundo mapuche. Entonces, ¿qué es lo que hacen los gobiernos de la concertación en ese tiempo y después la derecha? Es pensar de que todo lo que sucedía acá en la región hasta el día de hoy era un problema de naturaleza, de orden público y de seguridad. Y así fue tratado en los distintos gobiernos de la concertación. Cuando yo fui nombrado intendente el año 2014-2015, yo señalé que no era un problema de orden público, sino que este era un problema de naturaleza política. Y ese problema consistía en que el pueblo mapuche se paraba frente al Estado y le decía, mire, yo quiero que usted me devuelva las tierras que me usurpó. Señor Buenchumilla, senador, hoy día todos coinciden, hasta personas de la derecha como Juan Sutil, en entrevista que está hoy día en los diarios, que este es un problema político, pero en definitiva, todos los gobiernos fracasaron en no dar respuesta a la restitución de tierras. Por eso le insisto, no basta con decir un fracaso. ¿Por qué se fracasó? ¿Por qué no se restituyeron tierras? ¿Cuál fue el poder real, el verdadero poder que impidió restituir tierras? Mire, digamos una cosa para entender bien el tema. Cuando se dicta la ley indígena, porque yo creo que el presidente Elwin fue el que tuvo más visión y trató de cumplir el compromiso que había tenido el año 1989 en el Acuerdo No Imperial. Cuando se dicta la ley indígena, en ese entonces, el año 1993, esta ley se dicta de común acuerdo por todos los sectores políticos, prácticamente por unanimidad. Estamos hablando de otro tiempo. Entonces, se establece la restitución de tierras en la ley indígena, pero se busca una solución de derecho privado para un problema público. Y esa solución que está en la ley indígena es que el Estado compra tierras. O sea, se celebra un contrato de compra-venta
entre el vendedor y el comprador, en este caso la CONADI, y por lo tanto el precio tiene que estar fijado de común acuerdo por ambas partes. Y a partir de ahí, esa solución de derecho privado por un problema público nos tiene con todos los problemas de precio, todos los problemas a los cuales ustedes se referían, del tira y afloja, a subir los precios, para pagar probablemente a los corredores, un montón de ese tipo de cosas. Pero a mi juicio, esto ha sucedido por falta de voluntad política de los distintos gobiernos, digamos, para enfrentar políticamente este tema. Senador Huenchumilla, muy buenas noches. Tal como usted describe, hay distintas estrategias que se empiezan a desarrollar en torno a las reivindicaciones mapuche, que son territoriales, que son de derechos, que son de representación. Pero a esta altura, cuando pasan tantas décadas en que no hay una respuesta política suficiente, y hay una insistencia en observar el tema como netamente policial, se está generando una serie de otros fenómenos, ¿no? Hay un Estado de Derecho que se va minando, hay robo, hay oportunismo, hay delito común, hay un incentivo a movilizar recursos hacia la seguridad, ya sea privada o de carabineros, ¿no es cierto? Porque también allá hay movilización de viáticos o distintas cuestiones que de alguna manera van beneficiando a la institución. Por lo tanto, lo que yo le quiero preguntar es, si no por haber observado durante tantos años con ojo policial un tema que era político, efectivamente hoy lo que tengamos sea un problema que es cada vez más policial y que termine consumiendo o eclipsando las reivindicaciones mapuche. ¿No cree que ese es un riesgo o a lo mejor esa es la situación en la que ya estamos hoy día? Bueno, efectivamente, todos los gobiernos han atacado o han tratado de resolver esta enfermedad social que existe entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, entregándole la solución de este problema a Carabineros fundamentalmente, al Ministerio Público y a los tribunales. O sea, un problema que es político. Los políticos, me incluyo ahí porque yo formé parte también de un gobierno, la única diferencia es que yo lo he denunciado y mi punto de vista discordante con la concertación y la nueva mayoría, es que nunca se quiso entrar al fondo del tema de responder de cuánta tierra agrícola y forestal tenemos que hacer para devolverle lo que el Estado usurpó al pueblo mapuche. Y todos estos problemas entonces se entregan a Carabineros, y Carabineros hemos visto que ha tenido problemas institucionales, estructurales propios, con el fraude que hicieron altos mandos, y después con las operaciones Huracán, los asesinatos que ha habido acá en la región, y entonces Carabineros hoy día tiene cero credibilidad, tiene un problema en que hay que reformular completamente esa institución, y entonces hoy día en la Araucanía nadie le cree a nadie. Perfecto. Y sobre ese tema, cuando nadie le cree a nadie, estamos en el peor de los escenarios. ¿No cree, y le reitero la pregunta, que finalmente de tanto mirarlo como policial, hemos terminado creando un problema policial en la Araucanía, además de las reivindicaciones mapuche, que puede terminar consumiendo las reivindicaciones mapuche? Porque efectivamente hoy día cuando tenemos una institución desprestigiada, cuando no tenemos Estado de Derecho, cuando tenemos un negocio de robo de madera, cuando tenemos plantaciones de droga, cuando tenemos incendios, ya tenemos un problema que termina siendo delictual en muchos aspectos, que ya no tiene que ver con la reivindicación mapuche. Y se puede terminar efectivamente comiendo la causa mapuche. Eso es lo que le quiero preguntar, si no estamos ya muy cerca de ese espacio. Bueno, lo que pasa es que aquí entra un concepto que Mónica lo enunciaba hace un rato atrás en torno a los poderes que actúan acá. Entonces, lógicamente que aquí el poder económico que existe en Chile y de los medios de comunicación ha logrado instalar de que aquí en la zona de la Araucanía simplemente el tema es de violencia, es de terrorismo, es de narcotráfico, etc. Y efectivamente aquí tenemos cuestiones de violencia, eso es innegable, que aquí hay muertos de lado y lado, hay quema de camiones, hay quema de casas, lo hemos visto. Ahora, para distinguir si esto efectivamente forma parte de una estrategia del pueblo mapuche o es narcotráfico o crimen organizado o son los propios grupos armados de ultraderecha que actúan, uno siempre piensa que el Estado tiene que tener herramientas para resolver esto, y las herramientas las tienen distintas leyes que dan facultades a la Agencia Nacional de Inteligencia, a los servicios de inteligencia de Carabineros y de la policía,
para actuar en la ley de narcotráfico, en la ley de servicios de inteligencia, en el Código Procesal Penal, en la ley antiterrorista, bueno, en un conjunto de leyes, y la inteligencia policial no ha funcionado, porque la inteligencia policial se manifiesta de dos maneras: en la investigación de los delitos, pero también en la prevención de los hechos que puedan ocurrir. Senador. Y entonces no tenemos una respuesta adecuada de parte de Carabineros, que por lo demás se encuentra hoy día Senador, con total falta de confianza y de credibilidad. Sí, yo creo que lo que apuntaba Mónica González con su análisis, también, digamos, cuando habla del lobby, era la forma como se financian muchas campañas políticas, y si hay un matrimonio medio incestuoso entre los capitales de la Araucanía y el financiamiento de algunas campañas. Es la pregunta que a uno le surge. Perdón, pero además porque hay un dato. Hay 28.000, se calcula, que hay 28.000 camiones con sus acoplados completos, repletos de madera al año, que son robados y que transitan por esa zona. Perdón, ¿cómo va a ser posible que Carabineros no los detecte, no sepa quiénes son? Perdón, no sabemos todos los que estamos investigando cosas en esa zona que muchas empresas contratan Carabineros para la seguridad. O sea, aquí hay campañas políticas, pero también hay intereses distintos que se mezclan y que nadie, ni la justicia ni el Estado, ha querido meterle mano.